Monsieur Felipe González, ancien Premier ministre de l'Espagne et président de la Fondation Felipe González. Gracias, gracias. Gracias sobre todo les maires de Strasbourg, que me permite ahorrarles la gratitud a todas las autoridades que han hecho posible mi presencia en esta conmemoración. Para mí, conmemoración y celebración. Conmemorar es recordar, celebrar es felicitarse por lo que ha supuesto la creación del Consejo de Europa, de la Asamblea Parlamentaria y posteriormente de la Corte de Justicia. Pero no puedo dejar de empezar, señor presidente de la República Francesa, sin rendir un homenaje a Jacques Chirac, al presidente y al amigo. Al presidente con el que colaboré cuando los dos teníamos responsabilidades en diversas materias. Desde luego una muy dolorosa para mí, que fue la lucha contra el terrorismo, pero también en la cooperación con el sur del Mediterráneo. Bajo su presidencia se hizo el primer gran acuerdo de cooperación con los países del sur del Mediterráneo. Pero debo decir que mi recuerdo es también de la amistad y de la confianza que siempre me brindó cuando estaba en las responsabilidades de gobierno y después de eso, en la etapa posterior en la que mantuve una muy buena y muy intensa relación con este gran hombre, con este gran francés y con este magnífico amigo. Mi recuerdo hoy está con él. Miren, yo vengo a conmemorar y a celebrar 70 años del Consejo de Europa, a pesar de que España se retrasó 30 años, casi 30 años, en incorporarse. España, el régimen dictatorial de Franco, era la anomalía que el resto de la Europa occidental había superado pactando ese estatuto del Consejo de Europa. Y España siguió siendo la anomalía durante 3 décadas más. Cuando llegamos a la Asamblea, todavía no habíamos refrendado la Constitución española. Pero la Asamblea reconoció que la unanimidad de la delegación que acompañaba al ministro de Asuntos Exteriores aquí presente, de Adolfo Suárez, don Marcelino Oreja, la unanimidad en todo el arco parlamentario, el deseo de incorporarnos al Consejo de Europa era el gran paso para salir de la anomalía dictatorial. Por tanto, me comprenderán cuando les digo que yo no solo quiero el recuerdo, para nosotros más cortos que para los protagonistas, esos estados que dieron el primer paso. Quiero también la celebración, dándole significado a la celebración de ese gran acuerdo. Nada más y nada menos que respetos humanos, democracia y Estado de Derecho. 3 pilares. 3 pilares que significaban la voluntad de superar la patología de la guerra para encontrar el espacio, el etos de la convivencia en paz con libertad. Vivir en paz con libertad es el trípode de derechos humanos, Estado de Derecho, democracia.
Por tanto, tenemos que conmemorar, pero también tenemos que celebrar. Y hoy vengo a decirles, como un viejo político que nació 7 años antes de que se firmara este estatuto, vengo a decirles cuáles son mis inquietudes brevemente y mis esperanzas. Verán, he oído al presidente Macron, he oído con atención cuáles eran sus preocupaciones, que comparto plenamente. Y debo decirles con una cierta tristeza, pero también con esperanza, que he presenciado en lugares del mundo que no voy a citar, cómo las revueltas de los jóvenes, de los estudiantes, la movilización en defensa de esos valores, derechos humanos, libertades democráticas, Estado de Derecho, se producen cuando van triunfando los procesos de tiranía que las suprimen o que las hunden. Claro que es triste recuperar la esperanza de que la movilización se produzca cuando se pierde la libertad. En lugar de tomar conciencia de cómo tenemos que defender las libertades, de cómo tenemos que defender la democracia. Claro, señor presidente, hay algunas amenazas. En el mundo global que vivimos, aunque algunos dicen que el nuevo patriotismo es estar en contra de ese fenómeno, cosa que entiendo mal, en ese mundo global estamos padeciendo una enfermedad peligrosa, y es la anomia, la falta de reglas. Falta de reglas destruidas por algunos de los grandes líderes. Nos quedamos sin pacto, sin acuerdos en política de armamentos nucleares. Debilitamos los acuerdos como los de la Organización Mundial de Comercio, quedándonos sin el tribunal que puede dirimir los conflictos o denunciando cualquier tipo de acuerdo comercial o de otro tipo de acuerdos. Nos quedamos con la sorpresa de que se cambia la política de un Estado comprometido en la lucha contra el cambio climático con un negacionismo de un cambio climático que es tan evidente que da a veces vergüenza. Por tanto, estamos en un estado de falta de respeto a nivel global de las normas. Y es cierto, señor presidente de la República, que cuando no se respetan las reglas de juego, las normas internacionales, las ventajas están de parte de los autoritarismos, porque no tienen controles, pero son ventajas solo aparentes. Es verdad que se debilita la democracia, incluso que nacen pulsiones irredentistas. Aguas abajo vemos que los acuerdos regionales se debilitan. ¿Cómo no? Cuando se debilitan esas reglas de juego globales. Y aún más, dentro de cada uno de nuestros países vemos extraños fenómenos. Llegué aquí a Estrasburgo a defender nuestra incorporación al Consejo de Europa y a la Asamblea. Llegué defendiendo los valores que inspiraban nuestro debate democrático, nuestro debate constitucional. Me dijeron, ¿podéis esperar a que se apruebe la Constitución? Dijimos, no queremos esperar. Y nos comprendieron. Al año siguiente teníamos la Constitución aprobada. Pero ahora oigo, señoras y señores, oigo decir a algunos de mis compatriotas que la democracia está por encima de las reglas de juego. Que la democracia, dicen, pesa más que la Constitución o que el derecho, que el Estado de Derecho. Y yo digo, no hay democracia sin respeto al Estado de Derecho, sin respeto a la norma, incluso para cambiarla con espíritu de reforma cuando no nos gustan, pero respetando las reglas, no vulnerando las reglas en nombre de no se sabe qué concepto de la democracia que con frecuencia nos lleva a la tiranía.
Por tanto, en este 70 aniversario, el Consejo de Europa tiene mucha tarea por delante y diré, la Corte de Justicia también. Vemos, y ha aparecido en el discurso del presidente de la República, que algunos de los Estados miembros pueden estar, tenemos casi la seguridad de que están incumpliendo algunos de los principios básicos de esa democracia con Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. Claro, podemos tener la tentación de denunciar para apartar, pero también tenemos que tener en cuenta el desamparo en el que pueden quedar millones de ciudadanos que tienen el derecho, ellos tienen el derecho a reclamar la violación que soportan por cualquier Estado con desviaciones autoritarias ante la Corte de Justicia. Y la Corte puede y debe atenderlos. No podemos hacer el juego a esta nueva oleada de irredentismos nacionalistas que fueron el cáncer de Europa durante la primera mitad del siglo XX, quitándole a los ciudadanos la oportunidad de acudir a las instituciones para defender sus derechos como ciudadanos. Por tanto, en resumen, me preocupa. Vivimos una especie de anomia, de falta de respeto a las normas que quiebran la posibilidad de un orden internacional, regional y nacional. Y vivimos también los nuevos desequilibrios de una economía del conocimiento, dicen algunos, de una revolución tecnológica que está cambiando los parámetros que conocemos de relaciones laborales, de relaciones industriales, pero que sobre todo parece que lleva implícito en su modelo una redistribución demasiado desigual del ingreso para que pueda ser sostenible en el tiempo. Por tanto, tenemos dos obligaciones: hacer que se respete la norma con espíritu reformista para adaptarla a los tiempos, pero no consentir que se viole, que se atropelle el Estado de Derecho, y también reformar nuestra sociedad y nuestra economía para dignificar las nuevas formas de trabajo y para dignificar a la sociedad con una redistribución del ingreso más razonable. El Consejo de Europa está más vigente que hace 70 años. Algunos no lo perciben, pero su tarea, como la de la Asamblea y la del Tribunal, es esperada por millones de seres humanos. Les deseo otros 70 años con esa lucha, con esos pilares y con esos principios. Gracias.